La alquimia interior, Carl Jung y Napoleón Hill y el secreto del éxito invisible. Mientras miles persiguen el oro por el mundo, tú estás a punto de descubrir una verdad que lo cambia todo. El oro no se busca, se crea. Y no se crea en una mina, se forja dentro de ti. Esa es la gran alquimia que Carl Jung vislumbró en los misterios del alma, y que Napoleón Hill transformó en un mapa para alcanzar el éxito material. Dos genios. Dos visiones. Un mismo principio. Todo lo externo nace de lo interno. Este no es otro video motivacional. Este es un portal. Porque vamos a cruzar la frontera entre psicología profunda, energía invisible y éxito tangible. Vamos a entrar en ese laboratorio secreto que los alquimistas antiguos describían con símbolos y que hoy entendemos como tu mente inconsciente. ¿Y sabes qué? Ese fuego alquímico que ellos buscaban, tú ya lo tienes encendido. Solo que nadie te enseñó cómo usarlo. Carl Jung decía que la alquimia era mucho más que química medieval. Era un proceso de transformación espiritual. El plomo de tus sombras, miedos, traumas y bloqueos puede convertirse en el oro de tu conciencia despierta. Hill, por otro lado, no hablaba en símbolos, hablaba en pasos. Pero en el fondo, lo que él enseñó también era alquimia, convertir deseo ardiente en riqueza, fe en resultados, pensamientos en dinero. Ahora imagina combinar ambos mundos, el de Jung, con su exploración del inconsciente, la sombra, los arquetipos, con el de Hill y su obsesión por la autosugestión, la visualización y la acción dirigida. ¿Qué ocurre cuando unes lo invisible y lo práctico? Lo que ocurre es magia, pero no de la que se lanza con varita, sino de la que se manifiesta en forma de decisiones poderosas, oportunidades que aparecen, relaciones que se alinean y cuentas bancarias que crecen. Porque cuando transmutas tu energía interna, el mundo externo no tiene más opción que reflejarlo. En este viaje vamos a explorar cómo la verdadera alquimia del éxito no está en trabajar más, ni en tener más títulos, ni en buscar fuera lo que aún no has despertado dentro. Está en comprenderte, transformarte y liderarte desde adentro. Jung te dará el mapa de la psique. Hill te mostrará el camino hacia la acción enfocada. Y tú serás el alquimista. Así que respira hondo, deja afuera todo lo que creías saber sobre el dinero, el éxito y el poder personal. Estás a punto de descubrir el fuego que todo lo transforma. Jung lo comprendió. Hill lo aplicó. ¿Y tú, estás listo para transmutarte en éxito? El fuego del alquimista, cómo comienza la verdadera transformación. La alquimia, para muchos, sigue siendo una palabra antigua, asociada a brujos medievales que buscaban convertir plomo en oro. Pero lo que muy pocos entienden, y lo que Carl Jung comprendió como nadie, es que ese proceso alquímico no era solo material, era espiritual y psicológico. Los antiguos alquimistas hablaban en metáforas. Su lenguaje era simbólico. Y el plomo que buscaban transformar no era necesariamente el metal, era la parte densa, oscura e inconsciente del ser humano. ¿Dónde entra el éxito en todo esto? ¿Dónde encaja el dinero, el poder personal, el crecimiento? Justo aquí, en la transformación de esa parte densa en energía consciente. Porque todo lo que no has podido crear allá afuera, sea riqueza, claridad, relaciones o abundancia, está bloqueado por algo que aún no se ha transmutado dentro de ti. Y si no lo entiendes, seguirás persiguiendo oro donde no lo hay. Carl Jung dedicó gran parte de su vida a estudiar los textos alquímicos. Para él, no eran libros de magia. Eran guías simbólicas del viaje interior del alma humana. El alquimista no es un químico, es un buscador. Y su laboratorio no está hecho de tubos y fuego, sino de sueños, emociones, traumas, deseos, arquetipos y símbolos. La materia prima es el yo fragmentado. El proceso es la individuación. Y el resultado es la integración, el momento en que el ser se convierte en oro. Ahora, saltemos al siglo XX. Otro hombre, muy distinto en estilo pero igual de profundo en propósito, empieza a hablar de algo revolucionario, la mente como fuente de riqueza. Napoleón Hill, después de entrevistar durante décadas a los hombres más exitosos de su tiempo, llega a una conclusión asombrosa. El pensamiento es la única verdadera forma de riqueza original. No el trabajo físico, no el capital inicial, sino la mente dirigida, enfocada, llena de deseo ardiente, sostenida por fe y movida por un plan.
Eso es lo que crea riqueza. ¿Te das cuenta de la conexión? Jung habla de integrar el inconsciente. Hill habla de entrenar el subconsciente. Jung explora la sombra. Hill dice, cuidado con tus pensamientos ocultos, se convertirán en tus realidades. Jung estudia cómo el alma se transforma. Hill explica cómo el deseo, cuando se vuelve una obsesión positiva, se convierte en resultados tangibles. Uno parece espiritual, el otro, pragmático. Pero los dos están hablando de lo mismo, alquimia interior. Y aquí estás tú, en medio de esta dualidad. Por un lado, has aprendido que para lograr el éxito hay que trabajar duro, hacer más, producir, correr. Pero algo dentro de ti sabe que eso no basta. Que hay una parte oculta que sigue repitiendo patrones. Que hay pensamientos que sabotean. Que hay emociones que no has digerido. Que por mucho que te esfuerces, si no haces alquimia con tu sombra, el oro no llega. Porque no se trata solo de hacer, sino de ser. Y ahí es donde empieza todo. El verdadero éxito, el verdadero dinero, la verdadera abundancia, no se crea en la cuenta del banco, sino en el corazón de una mente despierta. ¿Y cómo despiertas? A través del fuego del alquimista. Ese fuego no quema, pero transforma. Es el fuego de la observación, de la conciencia, del coraje de mirar hacia adentro y decir, aquí está mi plomo. Aquí están mis miedos. Aquí están mis heridas. Pero no me definen. Puedo convertir todo esto en oro. La primera etapa de la alquimia, según los textos antiguos y según Jung, es la nigredo. La oscuridad. La disolución. El momento en que todo lo que creía se derrumba. Es cuando te das cuenta de que las viejas fórmulas ya no funcionan. Que tu esfuerzo no basta. Que el dolor ya no se puede tapar con logros. Es incómodo, pero necesario. Porque sin pasar por esa noche oscura del alma, jamás verás el amanecer dorado de la transformación. Napoleón Hill también hablaba de ese punto. Lo llamaba el punto de quiebre antes del gran avance. Decía que justo antes del éxito, el alma es probada. El deseo es desafiado. La fe es sacudida. ¿Por qué? Porque es en ese fuego donde se prueba el verdadero alquimista. Si resistes, si persistes, si crees incluso cuando el mundo no cree, entonces tu mente se vuelve magnética. Y ese magnetismo es lo que Hill llamaba el secreto. El secreto no era una fórmula mágica. Era un principio universal. Lo que piensas con emoción y crees con fe, se manifiesta inevitablemente en tu vida. Pero eso solo ocurre cuando tu deseo nace del alma y no del ego. Cuando tu energía está alineada. Cuando has transmutado el miedo en propósito, la duda en acción, el caos en claridad. Ese es el inicio del viaje. No hay atajos. No hay fórmulas vacías. Pero sí hay un mapa. Y en este video, vamos a recorrerlo paso a paso. Vamos a usar la linterna de Jung para iluminar las partes oscuras del alma, y el martillo de Hill para romper las creencias limitantes que te impiden avanzar. Porque cuando unes el fuego de la conciencia con la estructura del pensamiento dirigido, la alquimia ocurre. Y ese fuego, amigo mío, amiga mía, ya vive dentro de ti. No necesitas buscarlo en otro lugar. Solo necesitas encenderlo. El laboratorio secreto, el inconsciente como creador de realidad. Pocas personas entienden realmente lo que está pasando dentro de su propia mente. Viven reactivas, atrapadas en automatismos, pensando que el mundo exterior es la causa de sus problemas, sin sospechar que todo comienza dentro de ellas. Lo que Jung descubrió, y lo que Hill aplicó, es que existe un lugar invisible donde se cocina todo lo que luego ves en tu realidad, el inconsciente. Ese es el laboratorio secreto donde ocurre la alquimia real. Ese es el horno en el que se funden tus pensamientos, tus emociones, tus creencias, y de donde emerge la materia de tu vida. Carl Jung fue claro: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esa frase resume todo. ¿Por qué no tienes el éxito que deseas? ¿Por qué, aunque hagas cursos, trabajes duro, te levantes temprano, el dinero no fluye como debería? Porque hay una parte de ti que sigue saboteando desde las sombras. Porque ese inconsciente, que es más potente que tu voluntad consciente,
Tiene programaciones viejas que aún no has descubierto ni transformado. Jung estudió profundamente cómo funciona este mecanismo. Descubrió que la mente humana no es una línea recta de pensamientos lógicos, sino una red profunda de símbolos, arquetipos, heridas y deseos reprimidos. Cada vez que algo te frustra, cada vez que repites un patrón, cada vez que fallas en lo mismo, no es casualidad. Es la señal de que hay algo en tu inconsciente que está cocinando esa experiencia una y otra vez. Y ese laboratorio trabaja las 24 horas del día, te des cuenta o no. Ahora mira cómo esto se conecta con Napoleón Hill. En Piense y hágase rico, Hill dice claramente que el subconsciente es el vínculo entre el deseo y la manifestación, que es ahí donde se implanta la autosugestión, que es ahí donde el pensamiento cargado de emoción se convierte en energía creativa. Hill estaba describiendo el proceso alquímico sin llamarlo así: sembrar en el subconsciente ideas fértiles, regarlas con deseo ardiente, alimentarlas con fe y esperar la cosecha en el plano material. Pero todo ocurre debajo de la superficie. Es decir, si tu inconsciente está lleno de miedo, de ideas limitantes sobre el dinero, de heridas de la infancia donde aprendiste que no mereces o que es peligroso brillar, entonces eso es lo que tu laboratorio seguirá produciendo. Puedes hacer afirmaciones, puedes visualizar, puedes trabajar el doble. Pero si no haces alquimia con esa materia oscura que vive dentro de ti, no cambiarás la fórmula. Jung llamó a esa parte oculta la sombra. Es todo lo que has reprimido, negado, olvidado o escondido. Y el gran problema es que la sombra no se queda quieta. Si no la reconoces, actúa desde atrás, sabotea tus decisiones, sabotea tus relaciones, sabotea tus finanzas. Por eso, el primer paso del alquimista es entrar al laboratorio y revisar los ingredientes ocultos. ¿Qué estás creyendo sin darte cuenta? ¿Qué estás sintiendo y proyectando hacia el mundo? ¿Qué parte de ti no quiere el éxito porque lo asocia con peligro, soledad o culpa? Napoleón Hill hablaba de esto de forma más sutil. Él insistía en que muchas personas desean cosas con la boca, pero en el fondo tienen creencias contrarias que neutralizan ese deseo. Decía que para que la autosugestión funcione, el pensamiento debe estar cargado de emoción sincera, sostenida en el tiempo. Porque el subconsciente no responde a palabras vacías, responde a frecuencias emocionales. Y si tu emoción profunda es miedo al fracaso, aunque digas que quieres éxito, el laboratorio produce más miedo. Por eso es tan importante comprender esta verdad. Tus pensamientos conscientes son solo la chispa, pero es tu inconsciente el horno donde se transforma esa chispa en fuego o en cenizas. Volvamos a la alquimia. En el proceso simbólico alquímico, después del anigredo, la oscuridad inicial, viene la albedo, el momento de iluminación, de purificación. Es cuando el alquimista, tras mirar su sombra, comienza a separar lo puro de lo impuro. Empieza a distinguir entre sus verdaderos deseos y los deseos impuestos, entre sus talentos y sus heridas, entre su propósito y su programación. Ese proceso, según Jung, es lo que da lugar a la individuación, el nacimiento de un ser humano completo, consciente, integrado. Y en ese estado, todo cambia. Porque cuando ya no huyes de tu sombra, cuando la miras de frente y la integras, tu mente se vuelve una herramienta poderosa y enfocada. Es como limpiar un laboratorio lleno de residuos tóxicos. Ahora puedes trabajar con claridad. Napoleón Hill lo llamaría alinear la mente consciente con la mente subconsciente. Y es justo ahí cuando la magia comienza. Porque tus pensamientos dejan de estar en conflicto. Tu energía se vuelve coherente. Y cuando hay coherencia, hay creación. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que el éxito no es una lotería, ni un misterio, ni una cuestión de suerte. Es una consecuencia. Es el resultado natural de un laboratorio mental bien gestionado. Y para eso, tienes que entrar, revisar tus ingredientes, transformar tus residuos emocionales, y empezar a sembrar pensamientos fértiles cargados de emoción pura y dirigida. El oro alquímico, decía Jung, no es un metal. Es el estado de conciencia que alcanzas cuando integras todas tus partes, incluso las más dolorosas. Hill, sin saberlo, estaba hablando de lo mismo cuando decía que el éxito es el resultado de una mente completamente enfocada en una meta, alimentada por fe, deseo y acción persistente. Ambos te están diciendo lo mismo. El éxito se crea adentro,
en ese lugar silencioso donde nadie más puede entrar. Ese laboratorio secreto que solo tú puedes abrir. No necesitas más cursos, ni más trucos, ni más validación externa. Lo que necesitas es entrar a tu propio laboratorio, encender el fuego alquímico de la conciencia y empezar a trabajar con tu verdadera materia prima, tu mente, tus emociones, tus creencias, tu historia. Y si haces eso, todo lo demás llega solo. El deseo ardiente, la chispa divina que enciende la transmutación. En todos los procesos alquímicos, reales o simbólicos, hace falta una chispa. Algo que despierte el fuego, que encienda el horno, que inicie el viaje. En la alquimia psicológica, esa chispa es el deseo profundo, el impulso que nace del alma cuando ya no quiere sobrevivir, sino expandirse. Y eso es exactamente lo que Napoleón Hill llamó el deseo ardiente, no un capricho, no una fantasía, no un me gustaría tener éxito, sino un fuego interno que no se apaga, que te arrastra hacia adelante, que da sentido a tu existencia. Hill lo puso como el primer principio en Piense y hágase rico, y no por casualidad. Él sabía que sin ese deseo, ningún otro principio funciona. Porque ese fuego es el que activa el proceso de transmutación. Es el combustible que necesita tu mente para moverse, para crear imágenes mentales, para sostener la fe, para persistir cuando todo parece derrumbarse. Y más aún, es ese deseo el que graba en tu subconsciente las órdenes que luego se convierten en realidad externa. ¿Y cómo conectamos esto con Carl Jung? Jung también hablaba de un fuego interno. Para él, no era tanto el deseo de tener algo concreto, sino el llamado del alma a convertirse en sí misma. Lo llamaba el proceso de individuación. Un camino que no se elige desde la lógica, sino que surge desde dentro, como un anhelo existencial de plenitud, de totalidad. Un deseo profundo de ser tú mismo, sin máscaras, sin condicionamientos, sin miedo. Ambos hablan del mismo fuego. Uno lo dirige hacia la creación de riqueza, propósito, acción. El otro hacia la integración del yo profundo. Pero el origen es el mismo, una chispa interior que te dice esto no es suficiente. Una incomodidad que se vuelve llamada. Una visión que empieza a quemar por dentro. Y aquí viene lo poderoso. Ese deseo ardiente no es algo que se inventa, sino algo que se recuerda. Está dentro de ti. Siempre ha estado. Solo que ha sido tapado por capas de miedo, de educación, de trauma, de deber ser. Desde pequeños, nos enseñan a apagar ese fuego. Sé realista, no sueñes demasiado. Haz lo que debes, no lo que quieres. Pero llega un momento en el que el alma ya no aguanta más. Y entonces ese deseo vuelve. Y quema. Y transforma. Hill decía que para que el deseo se vuelva creador, debe estar escrito, repetido, visualizado, sentido con emoción y sostenido con acción diaria. No basta con querer algo, debes convertirte en eso que quieres. Debes vivir desde la certeza de que es posible. Debes alimentar ese fuego todos los días, con pensamientos, imágenes, palabras, decisiones. Es, literalmente, una alquimia mental. Estás moldeando tu realidad con cada acto de conciencia. ¿Y qué decía Jung al respecto? Él advertía que si ese deseo no se integra, puede volverse destructivo. Puede convertirse en obsesión, en adicción, en compulsión. Porque el deseo, por sí mismo, no es ni bueno ni malo, es energía pura. Todo depende de hacia dónde la dirijas. Por eso la clave está en conocer tu sombra, tus motivaciones reales, tus heridas, para que ese deseo no sea un grito desesperado por llenar un vacío, sino una fuerza poderosa para crear desde tu centro. La alquimia, entonces, es esto: tomar ese deseo crudo, emocional, inconsciente, y elevarlo a propósito consciente. Tomar tu hambre de libertad, de dinero, de amor, de impacto, y transformarla en visión, disciplina, estructura y fe. Eso es lo que hace el verdadero alquimista. No reprime su deseo, pero tampoco se deja dominar por él. Lo convierte en combustible. Aquí es donde se encuentran Jung y Hill, y donde tú debes entrar si quieres transmutar tu vida. Porque no importa si hoy estás lejos de tus metas. No importa si tu cuenta bancaria está vacía o si tu vida está hecha un caos. Lo único que importa es si tu fuego interno sigue encendido. Porque si sigue ardiendo, todo es posible. Y si no está ardiendo,
puedes encenderlo de nuevo. ¿Cómo se enciende ese deseo ardiente? Primero, deja de pensar en lo que deberías querer. Y empieza a preguntarte con brutal honestidad, ¿qué quiero de verdad? ¿Qué sueño no me deja dormir? ¿Qué idea me emociona tanto que me da miedo? Porque ahí está el deseo verdadero. No en lo cómodo, no en lo aceptado, sino en lo que te estremece por dentro. Segundo, dale forma a ese deseo. Escríbelo, repítelo, visualízalo, háblalo contigo mismo cada día. Convierte ese fuego en palabras, en imágenes, en metas. Porque tu mente inconsciente no entiende teoría, pero sí entiende repetición emocional. Tercero, combínalo con acción enfocada. No basta con desear. Hay que moverse. Hill era claro en esto. El deseo sin acción se convierte en frustración. Pero el deseo con dirección se convierte en destino. Cuarto, revisa tus intenciones ocultas. Pregúntate, ¿quiero esto porque me llena o porque me falta algo? ¿Desde dónde nace mi deseo? ¿Desde la abundancia o desde la carencia? Jung insistía en esto. Si el deseo nace desde una herida no sanada, el éxito te sabrá a vacío. Pero si nace desde el alma, será oro puro. Y por último, cuida el fuego todos los días. Hay días en que se apaga. Hay días en que la duda entra. Que el miedo aparece. Que la realidad externa te contradice. Pero si mantienes el fuego, si alimentas el deseo, si eliges cada día tu visión, entonces el universo entero empieza a moverse contigo. Eso es lo que hacía Hill. Eso es lo que comprendía Jung. Y eso es lo que puedes hacer tú. Porque dentro de ti ya está la chispa, el horno, los ingredientes y el poder para transformarlo todo. La alquimia del éxito comienza cuando el deseo deja de ser un susurro y se convierte en una promesa con fecha, emoción y acción. Y si decides encender ese fuego, el universo no tendrá más opción que responder. Arquetipos y riqueza, las fuerzas invisibles que dirigen tu éxito o tu fracaso. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre tropiezas con el mismo tipo de problemas económicos? ¿Por qué pareces avanzar en tu camino hacia el éxito y de repente algo invisible te tira hacia atrás? Puede que no sea el mercado, ni la competencia, ni tu falta de talento. Puede que el verdadero obstáculo no esté fuera, sino dentro. Más aún, puede que no seas tú quien está tomando las decisiones, sino algo más profundo, más antiguo, más poderoso. Carl Jung lo llamó arquetipos. Y si no sabes qué arquetipo te gobierna, estás caminando hacia el futuro con los ojos vendados. Jung descubrió que, en lo más profundo de la psique humana, existen patrones universales. Son formas de energía, modelos inconscientes que heredamos de la humanidad entera. Son como programas que se activan en nuestra vida sin que nos demos cuenta. El arquetipo del héroe, el del sabio, el del huérfano, el del guerrero, el del rey, la sombra, el trickster, todos ellos viven en ti. Todos tienen algo que enseñarte. Pero si uno de ellos toma el control sin que lo sepas, puede dirigir tu destino financiero sin pedirte permiso. Y aquí es donde entra la alquimia. Porque el alquimista, como decía Jung, no solo transforma lo denso en lo sutil, también transforma la ignorancia en conocimiento de sí mismo. Y para eso, necesita conocer qué arquetipo está actuando en su vida. ¿Eres el guerrero que lucha por riqueza pero no sabe recibir? ¿El huérfano que teme al abandono y sabotea su éxito? ¿El rey que aún no ha reclamado su trono interior y vive esperando permiso para brillar? Estos arquetipos no son ideas bonitas. Son fuerzas reales en tu inconsciente. Si no los reconoces, ellos actúan por ti. Toman decisiones. Eligen tus metas. Sabotean tus relaciones. Controlan tu relación con el dinero. Porque el dinero, como decía Jung indirectamente, no es solo una moneda, es un símbolo. Y como todo símbolo, activa fuerzas internas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con Napoleón Hill? Mucho más de lo que parece. Aunque Hill no usaba el lenguaje de Jung, en su obra también identificamos patrones arquetípicos. Por ejemplo, el deseo ardiente activa al guerrero. La fe conecta con el mago interno. La autosugestión despierta al sabio.
La mente maestra convoca al rey y sus consejeros. Y el miedo al fracaso activa la sombra. Hill hablaba de 6 miedos principales que saboteaban el éxito: el miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la enfermedad, el miedo a perder el amor, el miedo a la vejez y el miedo a la muerte. ¿Sabes qué son esos miedos? Puertas por donde entran los arquetipos oscuros. Si tú no trabajas esos miedos, si no haces alquimia con ellos, si no los observas con conciencia, se convierten en los amos secretos de tu vida. Por eso, la verdadera riqueza no comienza con una cuenta bancaria, sino con un acto de conciencia profunda, reconocer que parte de ti está creando lo que estás viviendo. ¿Es tu yo maduro el que está eligiendo metas? ¿O es tu yo herido el que busca venganza emocional con éxito aparente? ¿Es tu rey interno el que construye tu imperio? ¿O es tu huérfano el que solo quiere sentirse valioso porque nunca lo sintió de niño? Y aquí es donde se produce la alquimia real. Cuando puedes mirar dentro y decir, este patrón no es mío, lo heredé. O, este miedo lo aprendí de mi padre. O, esta creencia de que el dinero es sucio, no me pertenece. Ese es el momento en que el alquimista enciende su fuego interior y empieza a derretir los metales pesados de su historia. Ya no hay excusas. Ya no hay culpables. Solo conciencia. Napoleón Hill insistía en que el éxito empieza con autodisciplina mental. Pero Jung sabía que sin autoconocimiento profundo, no hay disciplina que dure. Porque lo que no se sana, se repite. Lo que no se integra, se proyecta. Y lo que se proyecta, se convierte en destino. Entonces, ¿qué puedes hacer tú con todo esto? Identifica tu arquetipo dominante. No el que te gustaría tener, sino el que realmente está activo. ¿Te comportas como un guerrero que solo lucha y no disfruta? ¿O como un rey que aún no se cree digno de mandar? ¿Estás siendo guiado por el sabio o por el niño herido? Observa tu historia financiera con ojos simbólicos. ¿Qué lecciones se repiten? ¿Qué emociones acompañan al dinero en tu vida? ¿Qué historias familiares estás repitiendo sin saberlo? Haz alquimia emocional. No basta con afirmaciones. Tienes que entrar en tu sombra. Llorar lo que no lloraste. Perdonar lo que no perdonaste. Dejar morir versiones de ti que ya no sirven. Activa un nuevo arquetipo. Puedes entrenar a tu rey interno. Puedes despertar a tu sabio. Puedes integrar a tu guerrero. ¿Cómo? Con hábitos, con palabras, con decisiones, con rituales de poder personal. Cada día es una oportunidad para canalizar esa energía. Vuelve al deseo ardiente, pero ahora desde el alma. No desde la carencia. No desde el ego. Desde tu propósito. Desde lo que realmente viniste a construir en este mundo. Esa es la alquimia. Tomar el barro de tu historia y convertirlo en oro simbólico. Tomar tus patrones automáticos y volverlos elecciones conscientes. Tomar tu sombra y convertirla en luz. Jung nos dio las llaves del inconsciente. Hill nos dio las herramientas para construir en el plano visible. Tú tienes que unir ambas. Porque solo entonces tu éxito será verdadero. No solo externo, sino interno. No solo rentable, sino trascendente. No solo temporal, sino eterno. Y esa riqueza, nadie te la podrá quitar. Autosugestión y símbolos. Reprogramar el inconsciente para atraer éxito. Imagina que cada palabra que pronuncias, cada imagen que ves repetidamente, cada pensamiento que sostienes con emoción, es una orden directa al universo. Pero no solo al universo como algo externo. Es una orden a tu mente inconsciente, ese laboratorio alquímico donde se cuecen los resultados de tu vida. Napoleón Hill lo sabía, la autosugestión no es una tontería positiva. Es una de las herramientas más poderosas para reescribir el guión invisible que dirige tus decisiones, tu dinero, tu autoestima, tu destino. En Piense y hágase rico, Hill explicó que la autosugestión es el mecanismo mediante el cual se graban pensamientos en el subconsciente. No cualquier pensamiento, sino los que están impregnados de emoción intensa y repetidos con constancia absoluta. ¿Te suena familiar? Porque esto, en el lenguaje de Carl Jung, tiene un equivalente profundo, los símbolos cargados de energía psíquica. Para Jung, los símbolos no son solo imágenes.
Son puertas al inconsciente. Son herramientas que el alma usa para comunicarse. Y cuando un símbolo se repite con intención, cuando se activa a través del ritual o la palabra consciente, genera una transformación interna. La autosugestión, en el fondo, es un ritual moderno de reprogramación simbólica. Hill usaba frases. Jung usaba mandalas. Tú puedes usar ambos. Pero volvamos al principio. ¿Por qué necesitas reprogramarte? Porque tu mente inconsciente no está vacía. Desde tu infancia, has sido moldeada por palabras ajenas, traumas, frases de tus padres, fracasos no procesados, imágenes culturales, experiencias de dolor. Todo eso vive ahí. Y si no lo observas, si no lo transformas, eso es lo que seguirá creando tu realidad, por mucho que afirmes que quieres éxito, dinero o libertad. No basta con querer. Hay que reescribir. Y para eso está la autosugestión. Napoleón Hill enseñaba un método claro. Escribe tu deseo con precisión. Léele en voz alta cada mañana y cada noche. Visualiza ese deseo como si ya fuera real. Imprégnalo de emoción intensa. Repítelo hasta que tu mente lo crea. Este proceso puede parecer simple, pero es profundamente alquímico. Estás transformando una idea, aún invisible, en una orden interna con carga emocional, y luego en una realidad visible. Estás sembrando en tu laboratorio secreto y esperando la cosecha. Pero no solo con esperanza, sino con fe activa, con intención sostenida. Ahora, ¿qué diría Jung sobre esto? Diría que toda repetición emocional crea un complejo autónomo en el inconsciente. Es decir, una forma energética que empieza a operar por su cuenta. Esto puede ser destructivo, como los traumas no sanados que nos sabotean, o puede ser creativo, como las imágenes mentales de éxito que comienzan a influir en nuestras decisiones, en nuestras emociones, en nuestras oportunidades. La autosugestión es, literalmente, una forma de alquimia simbólica. Transformas la palabra en emoción, la emoción en imagen, la imagen en acción y la acción en realidad. Jung también hablaría de la importancia del símbolo correcto. No toda afirmación sirve para todos. Debes encontrar las palabras que resuenen con tu alma, no solo con tu ego. Frases que despierten algo profundo, que activen tu arquetipo del rey, del guerrero, del mago. Hill daba frases estándar, pero tú puedes adaptarlas, hacerlas tuyas, escribir tu declaración de éxito como un hechizo personal, como un mantra cargado de propósito. Y no se trata solo de decirlo. Tienes que sentirlo. Porque el subconsciente no responde al lenguaje lógico, sino al lenguaje emocional y simbólico. Por eso, si dices soy rico pero en el fondo te sientes pobre, el inconsciente rechaza el mensaje. La clave está en encontrar afirmaciones que puedas sostener con sinceridad emocional, aunque sea en pequeñas dosis. Por ejemplo, cada día me acerco más a la vida que deseo. Mi mente crea oportunidades con facilidad. Confío en mi poder de manifestar abundancia. Estas frases son semillas, y cada vez que las repites con intención, las estás sembrando en tu laboratorio interior. Pero si no haces esto de forma constante, si solo afirmas un día y olvidas los siguientes, el proceso se detiene. Hill lo dijo claro, la autosugestión solo funciona con repetición emocional sostenida. Y Jung añadiría, esa repetición debe estar conectada con tu arquetipo consciente. Si estás afirmando desde tu niño herido, buscarás resultados para llenar vacíos. Pero si afirmas desde tu rey interior, tus palabras tendrán otra vibración. Por eso la autosugestión debe ir acompañada de trabajo interior profundo. No basta con repetir frases. Hay que mirar lo que hay debajo. Hay que purificar el horno alquímico antes de meter el oro. Aquí es donde ambos caminos se unen. Hill te da la estructura, el paso a paso práctico. Jung te da la profundidad, la conexión con el alma. ¿Y tú qué haces? Los unes. Te conviertes en un alquimista moderno que usa afirmaciones no como frases vacías, sino como llaves simbólicas que abren nuevas dimensiones internas. ¿Quieres ejemplos de autosugestión alquímica? Si tienes miedo al fracaso, transformo cada error en sabiduría. Mi poder crece con cada desafío. Si sientes que no mereces riqueza, estoy listo para recibir. El éxito también es parte de mi camino sagrado. Si te cuesta tomar acción,
Mi propósito me guía. La claridad está dentro de mí. Actúo con confianza. Si repites patrones familiares, mi historia no me define. Elijo un destino consciente. Estas frases, dichas en voz alta, frente al espejo, con el cuerpo erguido y la emoción activada, son actos alquímicos. Estás programando símbolos vivos en tu inconsciente. Estás construyendo un nuevo laboratorio interno. Estás derritiendo plomo mental y creando oro emocional. Y eso cambia todo. Porque después de semanas, de meses, tu percepción cambia. Tu energía cambia. Tu lenguaje cambia. Tu forma de pensar, de actuar, de decidir. Empiezas a atraer personas, ideas, oportunidades que antes no veías. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú te convertiste en alguien que vibra diferente. Ese es el verdadero secreto. La autosugestión no es una técnica más. Es una herramienta de transmutación. Es la forma moderna de reescribir el destino. Hill lo entendía como mente práctica. Jung como proceso espiritual. Tú lo puedes vivir como experiencia real. Así que no subestimes el poder de una frase bien dicha, bien sentida, bien elegida. Porque esa frase puede ser la chispa que encienda el fuego del alquimista y que transforme tu vida desde las raíces. Visualización creativa e imaginación activa. Cuando ver es crear. La mayoría de las personas cree que imaginar es perder el tiempo. Que soñar despierto es una distracción. Que visualizar no tiene valor si no va acompañada de acción. Pero eso es porque no han entendido el verdadero poder de la mente. Carl Jung y Napoleon Hill sí lo entendieron. Ambos sabían que la imaginación no es un adorno, sino el canal más directo hacia la transformación de la realidad. La visualización es alquimia. Y tú puedes usarla, no como un juego mental, sino como una herramienta consciente para rediseñar tu vida desde dentro. Napoleon Hill lo dejó claro: lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Pero esa frase no es una simple cita inspiradora. Es una fórmula. La mente concibe, eso es la imaginación. La mente cree, eso es la fe emocional. Y luego la mente actúa en consecuencia, eso es la manifestación. Hill enseñaba a sus lectores y alumnos a visualizar sus objetivos con claridad, detalle y emoción vivida. No como un ejercicio mental seco, sino como si ya estuvieran viviendo ese éxito. Si querías ser rico, debías verte firmando cheques, entrando a tu oficina soñada, rodeado de personas que respetaban tu liderazgo. Si querías una vida abundante, tenías que vivirla primero en tu imaginación. Porque para el subconsciente, no hay diferencia entre lo imaginado con intensidad emocional y lo vivido físicamente. Ahora vayamos con Carl Jung. Él hablaba de algo similar, pero con una profundidad distinta. Lo llamaba imaginación activa. Y no era una visualización cualquiera. Era un proceso en el cual el individuo se sumergía en su mundo interno, observaba las imágenes que surgían, dialogaba con ellas, las dejaba evolucionar hasta encontrar sabiduría, guía y transformación. Para Jung, las imágenes del inconsciente no eran simples fantasías. Eran mensajes simbólicos del alma, expresiones del self profundo. Y al interactuar con ellas, el individuo activaba una transformación psíquica real. Es decir, no solo se imaginaba siendo diferente, empezaba a ser diferente. Ahora haz la conexión. Hill usaba la imaginación para programar el subconsciente con metas específicas. Jung usaba la imaginación para comunicarse con el inconsciente y transformar la psique. Tú puedes hacer ambas cosas. Puedes usar la imaginación como canal de visión y como canal de curación. Imagina este proceso como una alquimia perfecta. Hill te dice que crear. Jung te dice que limpiar y transformar para que eso que crees sea auténtico. Y tú eliges usar tu visualización como ritual diario de creación consciente. Pero no cualquier visualización funciona. Debe ser emocionalmente viva, sostenida en el tiempo y cargada de significado simbólico. Por ejemplo, si visualizas tener dinero, no te quedes en la cifra. Visualiza qué representa para ti ese dinero. ¿Libertad? ¿Impacto? ¿Sanación de tu linaje? ¿Autonomía emocional? Dale contenido simbólico a tu imagen.
Así no solo conectas con tu subconsciente, sino con tu alma. Hill recomendaba hacerlo 2 veces al día, al despertar y antes de dormir. ¿Por qué? Porque en esos momentos, tu mente está más receptiva. Estás en ondas cerebrales más lentas, alfa y zeta, que permiten que los pensamientos penetren más profundo en el inconsciente. Jung estaría de acuerdo. Esos momentos son como portales abiertos al mundo interno. Pero hay más. Jung diría, no solo visualices lo que quieres, observa lo que aparece. La imaginación activa no es solo proyectar, sino también escuchar. ¿Qué imágenes surgen espontáneamente cuando te relajas? ¿Qué símbolos se repiten en tus sueños? ¿Qué arquetipos aparecen cuando imaginas tu futuro? ¿El rey? ¿El guerrero? ¿El huérfano? ¿El sabio? Esa información no es basura mental. Es materia prima alquímica. Es tu inconsciente hablándote. Y si aprendes a dialogar con esas imágenes, tu visualización se vuelve doblemente poderosa. Estás creando y estás sanando a la vez. Esto es algo que Hill no explicó, pero que Jung completaría perfectamente. Porque muchas veces no manifestamos lo que queremos porque lo que imaginamos conscientemente está en conflicto con lo que sentimos inconscientemente. Quieres abundancia, pero te imaginas fracasando. Quieres amor, pero visualizas rechazo. Quieres éxito, pero aparece la imagen de tu padre criticándote. Esas contradicciones son bloqueos. Y la única forma de transmutarlos es enfrentarlos en el mundo simbólico, a través de la imaginación activa. Aquí es donde la visualización se convierte en una herramienta espiritual, no solo psicológica, porque te obliga a ver lo que realmente hay dentro de ti, y a transformarlo con conciencia. Entonces, ¿cómo puedes practicar esta alquimia de la imagen? Crea un ritual de visualización diaria. No lo hagas deprisa. Elige un momento sagrado. Pon música suave. Cierra los ojos. Respira. Y sumérgete en el futuro que deseas. Hazlo con el cuerpo. No visualices solo con la mente. Siente en el cuerpo. Sonríe como si ya lo tuvieras. Camina como esa versión de ti. Respira como si ya fueras libre. Eso activa el sistema nervioso y programa tu biología. Incluye símbolos. No solo ve dinero. Ve fuego. Ve un puente. Ve una puerta abriéndose. Usa elementos simbólicos que representen tu transformación. Jung decía que el alma responde a los símbolos, no a los conceptos. Dialoga con lo que aparece. Si surge una figura oscura, pregúntale qué quiere decirte. Si aparece un obstáculo, no lo evites. Pregúntate qué representa. Convierte la visualización en un diálogo interior, no en una película unilateral. Ancla esa visualización en una acción concreta. Después de cada sesión, haz algo en el mundo físico. Aunque sea pequeño. Llámalo el sello alquímico. Un paso que une el mundo invisible con el visible. Esto no es fantasía. Es reprogramación. Es alquimia. Es poder. Porque lo que ves con el ojo de la mente, una y otra vez, se vuelve forma en el mundo exterior. Napoleón Hill usó la imaginación para convertir a millonarios comunes en leyendas. Carl Jung la usó para convertir hombres fragmentados en seres completos. Y tú puedes usarla para dejar de ser esclavo del pasado y convertirte en el creador de tu destino. La clave está en no subestimar lo invisible. Lo que no ves, te moldea. Pero lo que eliges ver, te transforma. Mente maestra y campo psíquico, el poder invisible de las conexiones humanas. Existe una verdad que ha sido susurrada por sabios, místicos y científicos por igual. Nunca estamos solos en la creación de nuestra realidad. Vivimos en campos de energía. Nos influimos unos a otros constantemente, incluso sin hablar. Cada pensamiento que emites, cada emoción que sostienes, impacta el tejido invisible de la realidad. Napoleón Hill lo llamó la mente maestra. Carl Jung lo llamó inconsciente colectivo. Pero ambos hablaban del mismo fenómeno, el campo compartido donde se multiplica la creación. Para Hill, la mente maestra era uno de los pilares más potentes del éxito. Definió este principio como la coordinación de conocimiento y esfuerzo entre dos o más personas que trabajan hacia un propósito definido, en espíritu de armonía.
No era solo trabajo en equipo. Era una sinergia energética. Una especie de tercer cerebro que se forma cuando mentes se unen con propósito, fe y deseo. Hill afirmaba que este campo compartido generaba ideas que ninguna de las mentes por sí solas podría haber producido. Era como acceder a una inteligencia superior. Una mente invisible que emergía de la unión. Para él, todos los grandes logros, económicos, políticos, científicos, habían nacido de este principio. Ningún hombre se vuelve millonario solo. Ninguna mujer realiza su visión más alta sin un campo de apoyo resonante. Y este campo, decía Hill, era una fuerza espiritual real. Ahora, entremos en el mundo de Jung. Carl Jung habló durante décadas sobre el inconsciente colectivo, un vasto campo simbólico, psíquico, compartido por toda la humanidad. Según él, hay estructuras arquetípicas, patrones de pensamiento, imágenes primordiales que todos compartimos sin saberlo. Este inconsciente colectivo es como una gran nube invisible donde flotan los símbolos, los mitos, los miedos, los anhelos, y donde cada uno de nosotros bebe y aporta al mismo tiempo. ¿Te das cuenta de la conexión? Hill veía el poder de unir mentes en lo práctico. Jung lo veía en lo profundo, en lo ancestral, en lo mítico. Pero los dos apuntaban a lo mismo. El ser humano no crea solo, y lo invisible entre nosotros influye más que lo visible. Ahora imagina esto. Cuando tú te rodeas de personas que vibran en la frecuencia del éxito, de la expansión, de la fe, estás activando un campo mental compartido. Si hay armonía, respeto y propósito, ese campo se convierte en un acelerador cuántico. Es como si todas las mentes compartieran su energía, su intuición, sus recursos psíquicos. La alquimia ocurre más rápido. Por eso es tan importante con quién hablas, con quién compartes tus ideas, con quién te asocias. Porque no solo estás compartiendo tiempo o recursos, estás fusionando campos energéticos y psíquicos. Si el otro está en miedo, tú te contaminas. Si está en fe, tú te elevas. Jung y Hill estarían completamente de acuerdo en esto. El entorno no solo te condiciona, te moldea profundamente a nivel inconsciente. Hill recomendaba construir mentes maestras activas, grupos de personas con objetivos compartidos, que se reunieran regularmente, que pensaran juntas, que se impulsaran mutuamente. Esto, en términos de Jung, sería como crear un mandala psíquico grupal, una estructura energética donde cada uno representa un arquetipo necesario para la totalidad del círculo. Y aquí entra otro concepto junguiano, la sincronicidad. Cuando las mentes se alinean en deseo, emoción y propósito, el universo comienza a responder con coincidencias significativas. No es magia. Es resonancia. Es vibración compartida. Es lo que ocurre cuando una mente maestra entra en frecuencia alta, las ideas fluyen, los contactos llegan, las oportunidades aparecen, los bloqueos se disuelven. Jung lo vio en su clínica. Hill lo vio en Wall Street. Y tú puedes verlo en tu vida si creas el campo adecuado. Pero para eso, necesitas dos cosas. Propósito claro. La mente maestra no es una reunión de amigos. Es una conexión de almas con metas alineadas. La claridad es el núcleo que organiza el campo. Si el propósito está difuso, el campo se debilita. Pero si está enfocado, todo se magnifica. Armonía emocional. Hill insistía, si no hay armonía, no hay mente maestra. Jung lo explicaría como conflicto de arquetipos. Si los egos luchan, el campo se rompe. Pero si las energías se respetan y complementan, el inconsciente colectivo del grupo florece. Esto es alquimia grupal. Tú pones tu fuego, el otro pone su agua, otro pone tierra, otro pone aire, y juntos crean una realidad que ninguno podría crear por separado. Es el laboratorio extendido. Es la transmutación no solo personal, sino compartida. Y si lo aplicas conscientemente, puedes acelerar tu éxito de forma impresionante. Crea tu mente maestra. Pero hazlo con conciencia junguiana. Elige personas con vibración alineada. Define un propósito que active el alma de todos. Reconoce los arquetipos presentes: líder, sabio, visionario, ejecutor, protector. Establece rituales de conexión, meditaciones, declaraciones, visualizaciones conjuntas. Confía en la sincronicidad. Si el campo está alineado,
El universo conspira. Esto no es fantasía. Es psicología energética. Es alquimia moderna. Hill lo aplicó con empresarios. Jung lo vio en sus pacientes. Tú puedes usarlo para construir tu negocio, tu riqueza, tu camino de propósito. Recuerda, lo que piensas influye. Pero con quien piensas, transforma. No estás solo. Nunca lo estuviste. El éxito, como el alma, es un fenómeno colectivo. Y si creas el campo adecuado, la alquimia se multiplica. El oro en la sombra, como transmutar el miedo en poder. Hay una puerta que todos evitamos. Una parte de nosotros que negamos, rechazamos o tememos mirar. Carl Jung la llamó la sombra. Napoleón Hill la llamó el miedo. Pero en esencia, ambos hablaban de lo mismo, la cara oculta del alma humana, donde se esconde el poder que no hemos sabido integrar. Y aquí es donde comienza una de las partes más crudas y transformadoras de la alquimia interior. Porque el verdadero oro, el más puro, el más brillante, el más valioso, no está en la luz, sino en lo que te atreves a mirar cuando todo dentro de ti quiere huir. Jung decía que la sombra contiene todo aquello que no hemos querido reconocer en nosotros mismos: envidia, odio, inseguridad, deseo de poder, miedo al fracaso, miedo al éxito, traumas de infancia, heridas sin cerrar. Y sin embargo, también contiene tu potencial dormido, tu coraje reprimido, tu fuerza salvaje, tu capacidad creativa, tu verdadero yo. Hill, desde una perspectiva práctica, hablaba de 6 miedos fundamentales que impiden a las personas alcanzar el éxito. Miedo a la pobreza, miedo a la crítica, miedo a la enfermedad, miedo a perder el amor, miedo a la vejez, miedo a la muerte. ¿Y qué decía él? Que todos los fracasos humanos pueden rastrearse hasta uno o varios de estos miedos, que hasta que no los enfrentes y los domines, te controlarán desde las sombras. Y aquí es donde se une la sabiduría de ambos gigantes. El miedo no se elimina con fuerza bruta. Se transforma con conciencia. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que si no estás logrando lo que deseas, dinero, propósito, éxito, libertad, lo más probable es que hay un miedo no reconocido actuando desde tu sombra. Puedes estar visualizando, afirmando, trabajando duro, pero si en el fondo temes brillar, temes fallar, temes perderlo todo, temes ser juzgado, ese miedo está emitiendo señales contradictorias. Está saboteando tu energía, tus decisiones, tus oportunidades. Y lo hace en silencio, desde lo invisible. Pero aquí es donde entra la alquimia. Porque el alquimista no huye del plomo. Lo toma entre sus manos. Lo observa. Lo calienta. Lo transforma. Y tú puedes hacer lo mismo con tu miedo. Jung decía, la sombra solo deja de gobernarte cuando la haces consciente. Hill decía, el miedo es solo fe invertida, es creer en lo que no deseas. Ambos te están diciendo, mira dentro. Enfrenta lo que te asusta. Cambia la forma en que lo ves. Y eso requiere coraje. El verdadero coraje no es no sentir miedo. Es mirarlo de frente sin temblar. Es reconocer, sí, temo fracasar. Sí, temo no ser suficiente. Sí, temo quedarme solo. Pero eso no me va a detener. Porque dentro de mí hay fuego. Hay alquimia. Hay luz. Cuando haces eso, algo cambia. Tu energía se limpia. Tu visión se aclara. Tu inconsciente deja de boicotearte. Porque ya no estás luchando contra tu sombra. Estás trabajando con ella. Y ahí es donde el miedo se convierte en poder. Hill lo explicaba con otro enfoque. Decía que la autosugestión puede reprogramar el miedo si se repite con emoción contraria. Es decir, si temes fracasar, debes instalar una fe profunda en tu éxito. Si temes la pobreza, debes afirmar y sentir tu abundancia. Si temes la crítica, debes reforzar tu autoestima hasta que te dé igual. Pero Jung añadiría algo fundamental. No basta con cubrir el miedo con frases bonitas. Hay que entender de dónde viene. Hay que dialogar con él. Hay que abrazarlo. Porque detrás del miedo, siempre hay un mensaje. Una parte de ti que no fue escuchada. Una herida que pide ser sanada. Y si haces eso, si escuchas a tu sombra, ella se convierte en tu aliada.
Aquí es donde el proceso se vuelve profundamente espiritual, porque empiezas a darte cuenta de que cada miedo que te detiene es una oportunidad para volverte más completo, que cada sombra contiene un fragmento de tu poder, que tu yo inferior no es tu enemigo, sino tu maestro. El guerrero que niegas puede darte fuerza. El niño que escondes puede devolverte la ternura. El crítico interior que odias puede volverse tu guía hacia la excelencia. Todo depende de cómo lo mires. La alquimia no es eliminar lo oscuro, es integrarlo. Es tomar lo que duele y convertirlo en sabiduría. Es entrar en el laboratorio de tu alma, mirar el miedo de frente y decirle, no te tengo miedo. Estoy aquí para transformarte. Y eso cambia tu energía de raíz. Porque la sombra reconocida ya no necesita sabotearte. Se alinea contigo. Y entonces todo empieza a fluir. ¿Quieres ejemplos de cómo aplicar esto en tu vida? Si tienes miedo a la pobreza, revisa la historia de tu familia con el dinero. ¿Qué escuchaste de niño? ¿Qué patrones repites? Luego, escribe tu nueva narrativa. Siente tu abundancia interna aunque aún no sea visible. Vive como alguien que ya es libre. Si temes el fracaso, recuerda que todo maestro fue primero un aprendiz. Usa cada error como fuego alquímico. Afirma, no fracaso, transformo. Si temes el juicio, identifica que parte de ti aún busca aprobación. Trabaja tu autoestima. Rodéate de personas que te vean. Y sobre todo, mírate tú con nuevos ojos. Si temes ser grande, pregúntate, ¿quién te dijo que brillar era peligroso? ¿Qué pasa si tu luz no hace sombra a nadie, sino que inspira? El mundo no necesita más gente escondida. Necesita almas encendidas. Y recuerda, cada vez que entras en tu miedo, y eliges actuar desde el alma y no desde el pánico, estás haciendo alquimia real. Estás convirtiendo plomo emocional en oro espiritual. Estás cambiando el guión. Estás liderando tu destino. Napoleón Hill te enseñó a identificar tus miedos y a sustituirlos por deseo ardiente. Carl Jung te enseñó a integrarlos y a descubrir el poder que contienen. Tú puedes tomar ambos caminos y convertirlos en uno solo, el camino del alquimista que no huye de su sombra, porque sabe que allí está el tesoro. Y así, poco a poco, lo que ayer te paralizaba, se convierte en lo que hoy te impulsa. Lo que temías, se vuelve tu fuerza. Lo que escondías, se vuelve tu oro. Fe aplicada y función trascendente, cuando la mente se convierte en milagro. Imagina por un momento que no estás hecho solo de pensamientos, ni solo de emociones. Que hay una fuerza más profunda, más poderosa, más antigua, que cuando se activa, transforma la realidad que vives. Napoleón Hill la llamó fe aplicada. Carl Jung la llamó función trascendente. Ambos hablaban de un mismo fenómeno, aunque lo describieran desde diferentes ángulos, el momento en que el ser humano conecta su pensamiento consciente con su mundo invisible y ocurre la transmutación de la realidad. Para Hill, la fe no era una creencia religiosa, ni un estado pasivo de esperanza. Era una fuerza activa, una energía mental entrenada que se instala en el subconsciente a través de la repetición emocional del deseo. Decía que sin fe, ningún pensamiento puede volverse realidad. Que sin fe, las afirmaciones, las metas, los planes, son polvo. Y que la fe no llega sola, se cultiva. Como un músculo. Como una llama que uno mismo enciende. ¿Y cómo se cultiva esa fe? Repetición, emoción, visión y acción coherente. Hill insistía, todo pensamiento, para ser efectivo, debe estar impregnado de creencia absoluta. Porque el subconsciente solo responde a lo que se siente como verdad. No a lo que se desea débilmente. No a lo que se repite sin alma. El secreto está en fusionar palabra con emoción, imagen con acción, intención con determinación. Y entonces, la fe aparece. Y con ella, el milagro. Ahora escuchemos a Jung. Carl Jung hablaba de algo llamado la función trascendente, un proceso psíquico que ocurre cuando la conciencia y el inconsciente se enfrentan en un punto de tensión máxima. No se trata de evitar la contradicción interna, sino de sostenerla conscientemente hasta que, de ese conflicto, surja un tercer elemento, una visión nueva, un estado ampliado, una verdad más profunda. Es un nacimiento psíquico.
Un salto cuántico desde el alma. ¿Te das cuenta de la conexión? Hill dice, repite tu deseo con fe hasta que lo sientas real, y el subconsciente lo manifestará. Jung dice, sostén la tensión entre lo que eres y lo que deseas ser, y tu psique activará un nuevo nivel de integración. Ambos describen una alquimia. Un cruce entre dos mundos. El consciente y el inconsciente. La voluntad y la entrega. La palabra y el símbolo. El ego y el alma. Y tú estás hecho para vivir ese cruce. La fe aplicada, según Hill, es un poder creador. Cuando crees en tu meta con intensidad emocional, tu mente empieza a ver oportunidades donde antes no veía nada. Tomas decisiones más audaces. Atraes personas, recursos, ideas. Actúas como si fuera posible. Y al hacerlo, la realidad comienza a responder. ¿Por qué? Porque has activado tu campo energético de coherencia total. Y en un universo vibracional, la coherencia crea milagros. Pero la verdadera fe no nace de decir yo puedo sin mirar lo que duele. Ahí es donde Jung complementa la visión. La función trascendente no consiste en rechazar tu sombra, ni en ignorar tus dudas. Consiste en sentarte con ellas, mirarlas con ojos de amor y seguir caminando. No se trata de eliminar la contradicción, sino de atravesarla. Porque cuando sostienes ese fuego interno entre lo que deseas y lo que aún no eres, algo se funde. Algo nace. Algo se revela. Esa es la fe verdadera. No la que ignora el miedo, sino la que lo abraza sin perder el rumbo. No la que tapa la oscuridad con luz artificial, sino la que alumbra desde dentro. Y aquí está la alquimia. Hill te da la práctica, afirma, visualiza, actúa con fe. Jung te da la profundidad, integra, escucha, trasciende desde tu conflicto. Tú puedes unir ambas cosas, convertir tu tensión interna en oro espiritual y tu deseo ardiente en resultados visibles. Pero ¿cómo se hace esto, en lo concreto? Siente el deseo y la duda. No las niegues. Siéntelas ambas. Permítete decir, quiero esto, y aún me da miedo. Esa es la tensión creativa. Ese es el horno alquímico. Mantén la visión, incluso en la incertidumbre. Hill decía, no abandones la meta porque no ves resultados inmediatos. La fe aplicada es seguir actuando como si ya fuera real, incluso cuando no lo ves aún. Observa qué símbolos aparecen en tu vida. Jung decía que el alma te habla con símbolos. ¿Sueñas con agua? ¿Con caminos? ¿Con casas? Cada uno contiene un mensaje. Si los integras, la función trascendente se activa. Actúa desde la identidad futura. No solo pienses diferente. Vive diferente. Come como alguien exitoso. Habla como alguien libre. Respira como alguien realizado. El cuerpo es la llave que ancla la fe. Celebra las sincronicidades. Cuando algo extraño ocurra a tu favor, no lo llames coincidencia. Llámalo confirmación. Hill lo atribuía al magnetismo mental. Jung lo llamaba sincronicidad. Ambos lo reconocían como respuesta del universo a una mente conectada. Esta es la alquimia más elevada, cuando tu pensamiento consciente está cargado de fe, y tu inconsciente ha sido escuchado, integrado y liberado. Entonces, la energía fluye. El campo se ordena. La creación ocurre. Y no necesitas controlar el cómo. Porque la fe aplicada no es estrategia. Es alineación. Y la función trascendente no es lógica. Es revelación. Cuando ambos se encuentran, la alquimia ocurre sin esfuerzo forzado. Piensa en esto. Y si tu próxima oportunidad no depende de un plan, sino de tu capacidad de creer con el alma encendida? ¿Y si tu siguiente salto no requiere que sepas más, sino que confíes más profundamente en lo que ya sabes? ¿Y si la vida no te está esperando, sino observando si tú estás listo para verla con nuevos ojos? Esa es la fe que transforma. Esa es la alquimia real. Y tú ya la tienes. Solo necesitas recordarla, activarla, encarnarla. Jung lo explicó desde el alma. Hill lo aplicó al éxito. Y tú, ahora, puedes unir el poder de ambos y convertir tu vida en un laboratorio sagrado de manifestación consciente. Rutina alquímica,
cómo transformar tu vida diaria en un laboratorio de éxito. Después de explorar los principios más profundos de Carl Jung y Napoleón Hill, hay una verdad que se vuelve inevitable. La alquimia real no ocurre solo en la mente, sino en la práctica diaria. Puedes saber mucho. Puedes entender todos los símbolos, recitar todas las afirmaciones, visualizar tu futuro con detalle. Pero si no conviertes esa sabiduría en un sistema, en un ritual, en un estilo de vida, no habrá transformación. La alquimia no es un evento. Es una disciplina. No es una chispa ocasional. Es un fuego que tú alimentas cada día. Y por eso, ha llegado el momento de unirlo todo. Jung nos enseñó a mirar hacia adentro. Hill nos enseñó a construir hacia afuera. Ahora tú puedes crear una rutina alquímica de poder personal. Una estructura que transforme tus mañanas, tus decisiones, tu energía, tus resultados. Un sistema que convierta tu vida en un laboratorio sagrado donde cada pensamiento, cada palabra, cada acto, te acerque a tu propósito. Porque, ¿sabes qué? El éxito no es azar. Es una consecuencia repetida. Es una vibración sostenida. Es el resultado de pequeñas acciones diarias cargadas de conciencia. Aquí tienes la estructura que tú puedes aplicar desde hoy. Una rutina alquímica basada en los principios de Jung y Hill, diseñada para moldear tu mente, elevar tu energía y materializar tu visión. Uno ritual de despertar, sembrar el deseo. Cuando abres los ojos por la mañana, tu mente está en estado receptivo. Aún no está contaminada por el ruido del mundo. Estás en el umbral entre el inconsciente y la conciencia. Ese es el momento ideal para sembrar. ¿Qué hacer? Antes de mirar el móvil, cierra los ojos de nuevo. Respira profundo 3 veces. Visualiza tu meta como si ya fuera real. Siente la emoción. Ve colores, escucha sonidos. Repite tu afirmación clave del día, una frase que resuma tu deseo ardiente. Usa tu voz, tu cuerpo. Que tu energía lo escuche. Ejemplo. Hoy camino con la certeza de que mi éxito ya existe. Cada paso mío crea riqueza, verdad y propósito. Hill diría que aquí estás activando el poder de la autosugestión. Jung diría que estás reprogramando el símbolo interno del yo. Tú simplemente estás encendiendo tu fuego. 2. Escritura alquímica, descargar la sombra y ordenar la mente. La sombra aparece cuando menos lo esperas. Si no la canalizas conscientemente, te dominará desde atrás. Por eso, cada mañana o noche, dedica unos minutos a escribir sin filtro. Deja que tu inconsciente hable. ¿Qué hacer? Toma un cuaderno exclusivo para esto. Escribe lo que sientes, aunque sea contradictorio, incómodo, oscuro. Luego, identifica qué emociones están activas. Escribe una respuesta consciente desde tu parte sabia. Al final, declara una decisión para el día. Ejemplo. Hoy siento miedo de no avanzar. Pero también sé que cada miedo contiene una lección. Elijo avanzar con el miedo como aliado, no como freno. Jung lo llamaría diálogo interno. Hill lo llamaría enfoque consciente. Tú lo puedes llamar alquimia escrita. 3. Movimiento consciente. Anclar la energía en el cuerpo. El cuerpo es el horno de la transmutación. Si tu cuerpo no vibra con tu visión, nada ocurre. El movimiento activa la energía. El gesto ancla la intención. El sudor purifica la duda. ¿Qué hacer? Dedica al menos 10 minutos a mover tu cuerpo. Puede ser ejercicio, danza, estiramiento, respiración profunda. Mientras te mueves, repite mentalmente tu visión. Usa el cuerpo para encarnar tu nuevo yo. Ejemplo. Mientras corres o te estiras, repite. Este cuerpo es vehículo de abundancia. Cada célula vibra con éxito y claridad. Hill insistía en el control del cuerpo como parte del control de la mente. Jung veía en el cuerpo el símbolo del inconsciente hecho carne. Tú puedes usarlo como canal de ascensión. 4. Acción con intención. Mover el mundo desde tu centro. El mundo premia la acción. Pero la acción sin intención es ruido. El verdadero alquimista actúa desde el centro, desde la visión, desde el alma. Cada decisión es un paso hacia la manifestación. ¿Qué hacer?
Elige 3 acciones clave para el día. Conecta cada una con tu propósito. Antes de hacerlas, visualiza brevemente el resultado deseado. Hazlas con presencia total, sin distracciones, con gratitud. Ejemplo: si tu meta es atraer ingresos, llamada a un cliente potencial, publicación de contenido valioso, estudio de una habilidad nueva. Antes de cada acción, declara: este acto abre un nuevo flujo de abundancia. Hill lo llamaría plan de acción organizado. Jung lo vería como acto simbólico de manifestación. Tú lo estás convirtiendo en alquimia cotidiana. 5. Silencio integrador. Abrir espacio a lo invisible. La mente necesita pausa. El alma necesita espacio. La alquimia no solo es fuego, también es agua, silencio, contención. Después de actuar, es vital permitir que el universo responda. La integración ocurre en el vacío. ¿Qué hacer? Al final del día, apaga todas las pantallas. Siéntate en silencio. Respira. Observa tus emociones. Haz una sola pregunta. ¿Qué aprendí hoy sobre mí mismo? No fuerces respuestas. Solo escucha. Jung diría que aquí activas la función trascendente. Hill lo consideraría el descanso activo del subconsciente. Tú simplemente vuelves al centro. 6. Ritual de cierre. Agradecer, soltar, programar el inconsciente. Justo antes de dormir, tu mente entra en onda Z. Es un portal. Lo que pienses en ese instante baja al inconsciente y trabaja durante la noche. Es tu momento más alquímico del día. ¿Qué hacer? Agradece 3 cosas del día. Visualiza tu yo futuro en acción, sintiendo logro, impacto, paz. Repite una afirmación breve antes de dormir. Ejemplo: todo está en camino. El éxito ya vibra en mí. Mientras duermo, mi mente crea milagros. Hill lo llamaba programación del subconsciente. Jung lo reconocía como contacto con lo luminoso. Tú estás preparando tu campo energético para el día siguiente. ¿Qué ocurre si haces esto cada día durante 90 días? Tu mente cambia de frecuencia. Tus emociones se ordenan. Tu energía se eleva. Tu entorno comienza a responder diferente. Las oportunidades llegan. Las dudas disminuyen. La sombra se transforma. El éxito se vuelve inevitable. Porque el éxito no es un golpe de suerte. Es una consecuencia alquímica. Una reacción en cadena iniciada por una mente consciente, un corazón encendido, un cuerpo en movimiento y un alma en propósito. Carl Jung te dio el mapa del alma. Napoleón Hill te dio el plano del éxito. Tú puedes construir el puente. Con tus rituales. Con tu fuego. Con tu vida. Crisis, recaídas y pruebas de fe, la noche oscura del alquimista. Todo proceso de transformación real atraviesa un momento decisivo. Un punto en el camino donde todo se tambalea. Donde lo que antes funcionaba, ya no sirve. Donde la fe se debilita, el deseo parece lejano y la mente se llena de dudas. A esto Jung lo llamaba la noche oscura del alma. Napoleón Hill, por su parte, lo consideraba una fase inevitable en la curva del éxito, la prueba antes del gran salto. Y si estás caminando este sendero alquímico, tarde o temprano, llegarás ahí. No porque estés haciendo algo mal, sino porque el universo, o tu inconsciente, necesita saber cuánto deseas realmente tu transformación. Es como si la vida dijera: ¿lo quieres de verdad? Entonces demuestra que tu fuego no depende de la luz externa. Demuestra que puedes arder incluso en la oscuridad. La alquimia, después de todo, no es solo luz. Es fuego. Es humo. Es espera. Es sostener el proceso incluso cuando parece que nada está ocurriendo. Jung lo explicó con precisión. En el proceso de individuación, la transformación del yo fragmentado en un ser íntegro, llega un momento en que el alma debe descender. No para perderse, sino para rescatar lo olvidado, lo roto, lo que aún no se ha integrado. En ese descenso, el ego sufre. Pierde control. Aparecen miedos antiguos, heridas, viejos patrones. Y si uno no entiende lo que está ocurriendo, cree que está fracasando. Pero en realidad,
está renaciendo. Hill lo vio también. En su propia vida. Antes de publicar Piense y hágase rico, Hill vivió años de pobreza, duda, confusión. Perdió oportunidades. Fue rechazado. Pasó por crisis económicas y personales profundas. Y sin embargo, escribió estas palabras. Cada adversidad, cada fracaso, cada angustia, lleva consigo la semilla de un beneficio igual o mayor. No es una frase bonita. Es un código alquímico. Es la forma en que el alma forja su fuerza. El plomo debe ser calentado hasta casi derretirse, para volverse oro. Y esa es tu tarea cuando llegue la caída, no interpretarla como el fin, sino como la forja. No preguntes ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué parte de mí está renaciendo aquí? Porque lo que parece caos, muchas veces es reorganización profunda. Ahora bien, ¿cómo sostenerse en ese proceso sin rendirse? Aquí tienes claves prácticas, desde la visión de Jung, de Hill y de tu propia sabiduría interior. 1. Nombra lo que está ocurriendo. Jung decía que lo que no se nombra, te posee. Hill decía que el miedo se disuelve cuando lo analizas. Tú puedes observar tu crisis como un visitante, no como tu identidad. Ejemplo. Estoy sintiendo confusión, pero no soy la confusión. Estoy transitando un ciclo de oscuridad, pero la luz no se ha ido. Estoy aprendiendo a sostenerme sin garantías externas. Nombrar es el primer acto de poder. Es el primer paso para recuperar tu fuego. 2. Usa el símbolo del descenso. En las antiguas mitologías, el héroe siempre baja al inframundo antes de encontrar el tesoro. Orfeo, Cristo, Buda, Inanna, Ulises, todos bajaron. La caída no es el error. Es el umbral. Cuando estás ahí, no pelees con la oscuridad. Ilumínala desde dentro. Haz dibujos. Escribe. Visualiza el descenso como una cueva donde estás recogiendo oro. Jung decía que los símbolos activan el alma. Haz de tu crisis un símbolo. Así no te consume, te guía. 3. Refuerza tus rituales, no los abandones. Cuando todo va bien, los rituales espirituales o mentales se sienten fáciles. Pero cuando todo tiembla, ahí es cuando se vuelven imprescindibles. Hill decía que la fe se fortalece por la acción constante. Jung decía que el alma necesita estructura cuando está en caos. Sigue visualizando. Sigue escribiendo. Sigue afirmando. Sigue actuando. Aunque tu ego grite que no sirve. Aunque nada se mueva afuera. Porque adentro, estás reconstruyéndote. 4. Cuidado con las voces del saboteador. La sombra no se va sin antes gritar. Y cuando estás débil, el saboteador aparece. ¿Ves? Sabía que no eras capaz. Todo esto es una ilusión. Nadie te va a apoyar. Esto no es para ti. Esas frases no son tu voz verdadera. Son restos del pasado. Son grabaciones antiguas. Hill diría que son pensamientos sembrados por el miedo. Jung diría que es la sombra resistiéndose a ser vista. Tu tarea, no dialogar con ellas. No darles el trono. Obsérvalas. Respira. Reafirma tu propósito. Responde con una frase de poder. Aunque no lo vea aún, sigo avanzando. Mi alma no necesita pruebas externas para confiar. Estoy en el horno alquímico. Estoy siendo forjado. 5. Busca aliados de vibración elevada. Cuando estés en la caída, rodéate de presencia. No de consejo barato. No de distracción vacía. De presencia consciente. Personas que no te salven, sino que te sostengan mientras te salvas tú. Hill hablaba de la mente maestra, rodearte de personas que te eleven. Jung creía que el otro, cuando está presente desde el alma, actúa como espejo sanador. No necesitas multitudes. Solo uno que te vea sin juicio. Uno que te recuerde lo que tú olvidas cuando todo se oscurece. 6. Confía en el tiempo invisible. La alquimia no obedece a calendarios. El alma no se transforma según tus urgencias. Hill decía, algunas de las mejores ideas llegan cuando parece que todo ha fracasado. Jung decía, lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma.
Tu tarea es sostener el proceso sin exigir resultados inmediatos. Y si necesitas llorar, llora. Si necesitas parar, para. Pero no retrocedas al viejo yo. Respeta el fuego. Permanece. Permite. Y un día, sin aviso, la luz volverá. No porque la hayas forzado, sino porque te volviste capaz de sostenerla. 7. Documenta tu renacimiento. Cuando salgas, porque saldrás, escribe todo lo que viviste, lo que descubriste de ti, lo que aprendiste de tus sombras, las partes de ti que nacieron nuevas. Hazlo como ritual. Hazlo como legado. Hazlo como símbolo de que la alquimia ocurrió. Cierre de bloque. La caída no es el final. Es el punto exacto donde se revela tu verdadero poder. Carl Jung lo explicó. El alma necesita descender para integrar su totalidad. Napoleón Hill lo vivió. Antes del éxito, viene la prueba. Tú lo puedes encarnar. La oscuridad no es tu enemiga, es tu iniciación. Así que cuando llegue, no huyas. No te rompas. No maldigas el proceso. Solo enciende tu fuego. Sostén tu visión. Abraza tu sombra. Y recuerda, estás siendo forjado en oro.